Ya, esta pregunta es oficial, chiquillos. Este concepto se los van a preguntar sí o sí. Se los van a preguntar o en común, con total probabilidad en electivo o mención. Así que tienen que saber esto porque esto forma parte de la materia de nervioso y también de hormonas. Ya, muy bien. Por lo que veo y cuenta, la mayoría, ¿no es cierto?, le parece que, sin lugar a dudas, eh, es la E. O sea que en el fondo están reconociendo que la homeostasia es la mantención del equilibrio, de la estasis o estabilidad, ¿no es cierto? La mantención del equilibrio, pero no en un valor fijo, no en un valor fijo o en función de una distribución normal en una población, o no sé, en función de las variaciones de cada uno, en fin, sino que algo que es propio de la especie, es propio de la especie a la cual pertenecemos, que viene determinado por la genética, obviamente por los genes, y que hace que nuestras variables fisiológicas oscilen en torno a un valor fisiológico, a un rango. Así que efectivamente no es un valor fijo, chiquillos, sino que es un valor que oscila en torno a un rango. O sea que la respuesta correcta en la 18 es la alternativa E. Efectivamente, como dijo acá la mayoría, la correcta es la alternativa E, porque la glicemia o la concentración de glucosa en la sangre oscila entre 80 y 100 miligramos por decilitro de sangre y oscila entre esos valores. La concentración que yo tengo de azúcar no es la misma cuando yo me despierto en la mañana después de haber dormido 8 o 9 horas de sueño que la que yo tengo después de que como un plátano o después de almuerzo. ¿Se entiende? Lo mismo sucede con la temperatura. La temperatura que ustedes tienen a las 12 de la noche no es la misma que a las 6 de la mañana. O durante el día después del almuerzo. O si ustedes, por ejemplo, se pegan un trote porque están haciendo ejercicio en algún momento del día. Entonces tenemos oscilación. Lo importante es que ustedes mantengan las variables dentro de ese valor, ¿sí? ¿Se entiende, chiquillos? ¿Por qué no es la A y por qué no es la B o la C o la D? Aquí tienen que preguntar, chiquillos, porque alguien me puede decir, profe, la D, ¿por qué no? ¿Por qué creen que la D no es? Porque no tiene nada que ver con algo rítmico, sino que tiene que ser estable, ¿no? O sea, Claro, tiene que sí, muy ser un bien. O rango, sea, tiene que ser un rango entre dos números, pero no puede ser rítmico, sino que tiene que ser lineal, no sé, lo pienso de esa manera. ya, muy bien, Amaro. A ver, voy a poner un ejemplo bien concreto, chiquillos. La concentración que ustedes tienen de hormonas tiroideas no es la misma, o la de hormona del crecimiento, bueno, en ustedes no sé tanto, pero supongamos un niño, un niño que tiene, no sé, 10 años, ¿ya? La concentración que ese niño tiene en la mañana, antes de despertar de hormonas tiroideas y de hormona del crecimiento, no es la misma que la que tiene durante el resto del día. O sea que hay un patrón circadiano de secreción de los máximos de hormonas tiroideas y de los máximos de hormona del crecimiento que es dependiente del ciclo diurno nocturno, o sea, del sueño también. Pero como bien dice Maro, eso podría ser respecto a una secreción de una hormona para un proceso en particular, pero siempre manteniéndose dentro de un rango, como bien decía Camaro. Así que efectivamente hay variaciones circadianas o rítmicas de las concentraciones de las hormonas o de la presión arterial. La presión arterial que ustedes tienen durante el día no es la misma, pero se mantiene en una oscilación dentro de rangos fisiológicos. Así que los rangos no cambian, no varían rítmicamente. Lo que varía es la oscilación en puntual de la variable, o sea, de la hormona, perdón, o de la concentración de algo en el rango.
Eso sí cambia circadianamente. Eso sí cambia circadianamente. Entonces, no son todas las variables fisiológicas las que tienen variaciones circadianas, ya, no son todas. Y como ya les dije, aunque cambien según tengan alguna variación diurna, nocturna, de todas formas se mantienen dentro de un rango, como lo estaba explicando recién aquí su compañero, Amaro. Entonces, no sé si me están siguiendo la idea de que alguien que cache un poco más podría decirme, pero profe, igual a mí o sea, igual dentro de lo que usted me está diciendo, igual le hace un poco de sentido. Sí, es verdad, pero le acabo de explicar por qué sería más correcta decir la E. ¿Se entiende? Porque de todas formas tienen que buscar siempre la más correcta. La D sería quizás como para una persona que lo interpreta de cierta manera, distinta a como la interpretó aquí el compañero, o sea, Amaro, y una persona que a lo mejor tuviera un contenido o un conocimiento más profundo. Una persona que fuera muy matea de las hormonas, por ejemplo. ¿Ya? Entonces ahí podría dudar, pero ya le expliqué que las preguntas PSU o PTU no están hechas para el full mateo, o para la persona que ha profundizado mucho. La persona que ha profundizado mucho tiene un problema, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la respuesta más general posible? La E. Las variables fisiológicas oscilan alrededor de valores constantes frente a variaciones del medio ambiente. ¿Sí? ¿Se entendió, chiquillos? ¿Sí o no? Y ahora voy a prender la cámara porque tenía las patas heladas, está tapado en mi cama, así que no. Ya, ahora sí, he aparecido, con el ovni atrás. Entonces, esta pregunta, yo diría que es una pregunta bastante interesante porque le hace integrar el concepto de homeostasia y más encima, aquí estaría como mostrándoles por qué el saber mucho puede ser un disparo a los pies. O sea, no sé si no sé, me están siguiendo la idea. Un alumno que sea muy top para ciertos temas, que sepa mucho, va a tener un problema en la prueba. De hecho, yo prefiero que el estudiante sea como un intermedio. No puedes saber mucho, demasiado, pero tampoco puedes no saber mucho, porque si no sabe, la materia no va a poder contestar. Tiene que tener como un equilibrio, tiene que ser como un maestro zen, ¿sí? Porque ya les he contado varias veces, el saber mucho para el contexto PTU es perjudicial, ¿sí? Y parece esto que es como, esto parece como casi absurdo. Uno dice, pero ¿cómo, profe? Así es, po. El que sabe demasiado va a tender a hacer sobreinferencia en la prueba. Y el que hace sobreinferencia en la prueba, en la PTU, está frita o está frito. Porque en la prueba se necesita pensar en simple, se necesita pensar como un alumno de primero o segundo enseñanza media. Tienen que saber contenidos generales. No nos sirven contenidos de biología celular o de molecular o contenidos de nivel universitario, no sé, no nos sirven para la prueba. Ya, nos van a servir esos contenidos para la U, que es lo que yo les contaba, pues el alumno de un buen colegio particular pagado o de un colegio, ¿no es cierto?, emblemático, que tienen la suerte de tener, haber como abarcado todos los contenidos mínimos obligatorios, y además que los profes en tercero y cuarto les hacen electivos, donde los profes les pueden pasar cálculo uno cálculo 2 les pueden pasar álgebra lineal, en matemáticas, por ejemplo, a los que quieran ser ingenieros, o el profe, no sé, po, les pasa biología celular o biología molecular de la célula, que son los típicos ramos que tienen todas las carreras biológicas o biólogas, ¿no es cierto?, o de medicina o del área de la salud, ¿no es cierto?, en primer año de la U. Entonces, esta gente sale con ese saber, pero eso no tiene nada que ver con la prueba, porque la prueba no se evalúa, ¿sí? Eso no se evalúa. Ya, no sé si quedó claro entonces, chiquillos, esta pregunta 18 en por qué motivo era la E. ¿Y por qué no sería la D de dedo? Que sería como el talón de Aquiles de una persona que sabe mucho de variaciones circadianas de hormonas. O la C, o la E, la B, o la A. La A sería como el típico ejemplo de un termostato de un aire acondicionado. Esa sería, la A es como un distractor como genérico.
Ya, súper. Tienen que hablarme, chiquillos y chiquillas, cuando tengan duda de consulta, ¿ya? Porque la verdad es que me interesa que me pregunten cuando tengan dudas. Entonces, el sistema nervioso, como les dije, yo no sé si recién esto que les traté de mostrar de la evolución de los sistemas nerviosos, así como en rápido, es ver cómo genial cuando ustedes piensan en el diseño que se fue articulando para tener un sistema nervioso como el que tenemos. O sea, imagínense, lo que usted tiene hoy en día son 500 millones de años de proceso. ¿Ya? Entonces, de verdad que es algo, yo lo encuentro así como fascinante, ¿entienden? ¿Ya? Entonces, como les contaba anteriormente, el sistema nervioso funciona a través de impulsos nerviosos, ya que es lo que voy a tratar de explicar hoy día un poco, o señales electroquímicas, pero eso no quita que la neurona, que es la unidad fundamental del sistema nervioso, sea también una célula endocrina. ¿Qué es lo que es una célula endocrina? Una célula endocrina es una célula que libera una secreción hacia la sangre, hormona, una sustancia química, un neuropéptido o un ácido graso, no sé, una sustancia que tiene un efecto, ¿no es cierto?, fisiológico sobre algún órgano o tejido. De hecho, las neuronas liberan neurotransmisores, que son, en algunos casos, neuropéptidos, en otros casos son derivados de aminoácidos, en otros casos son derivados de ácidos grasos, que tienen efectos capaces de activar canales o proteínas receptoras de la membrana de otras neuronas. Entonces, el efecto en el fondo es un efecto que sería de tipo paracrino, donde paracrino significa que hay una secreción a células vecinas, ¿ya? Pero el efecto endocrino, endo significa hacia adentro, endo es la raíz de la palabra endo significa dentro y crino es secreción. Endocrino siempre asume que se trata de una secreción hormonal. Voy a explicar esta cuestión. eh, Ya miren esta diapositiva que estoy mostrando, que tiene que ver un poco con lo que iba a mostrarles en la mañana en común, pero no lo alcancé a ver. Si ven esta diapositiva, aquí me están explicando un poco el principio del funcionamiento del sistema endocrino. Vale decir, tengo un órgano, normalmente una glándula animal, porque estoy pensando en animales aquí en este caso, y esa glándula animal contiene células endocrinas. Entonces, ¿qué significa una célula endocrina? Significa que hace una secreción hacia la sangre, hacia el torrente circulatorio. Y ese producto de secreción, que puede ser un péptido, una proteína, un esteroide o un derivado del colesterol o de un ácido graso, o un derivado de aminoácido, se libera hacia la sangre y tiene una función fisiológica que cumplir en un órgano o tejido que sea capaz de reconocer esa sustancia a través de una proteína receptora. Si el órgano o el tejido distante carecen de la proteína capaz de reconocer esa molécula, no va a haber ningún efecto ni respuesta fisiológica. Solamente van a reaccionar aquellas sustancias, o sea, aquellas células de tejidos u órganos que tengan la capacidad de reconocer esa sustancia química. Entonces, las neuronas están haciendo esto mismo, solamente que lo hacen entre ellas. Entonces, más que una secreción endocrina, es una secreción paracrina, que sería que se refiere a que es como a las células vecinas, ¿ya? Pero también las neuronas, cuando liberan neurotransmisores o ciertas sustancias, pueden liberarlas a la sangre y pueden actuar como hormonas, efectivamente. De hecho, hay muchos neurotransmisores que producen las neuronas que funcionan como hormonas, por si acaso. Entonces, volviendo al tema que estaba diciendo, finalmente el tema es que, bueno, al final uno los considera como dos sistemas independientes, pero en realidad están íntimamente relacionados y tienen muchas cosas en común, ¿ya? Acá me dicen, no, pues la neurona es como del sistema nervioso, es la unidad, o sea, el medio por el cual actúa el sistema nervioso, y el endocrino actúa por la sangre, por la razón que les expliqué recién. El sistema nervioso, como actúa a través de neuronas e impulso nervioso, actúa rápidamente. En cambio, el sistema endocrino, que viaja a través de la sangre, es mucho más lento. La duración del sistema nervioso es puntual y es rápida. En cambio, el sistema endocrino, como se libera por la sangre y la sangre recorre todo el cuerpo, todos los órganos o tejidos, puede tener mucha más duración, obviamente, y un efecto mucho más amplio.
Por lo tanto, el sistema nervioso tiene que ver con tiene que ver con la respiración, el ritmo respiratorio, la frecuencia cardíaca del corazón, en fin, con las sensaciones. En cambio, el sistema endocrino tiene que ver con procesos más sistémicos o procesos que ocurren en mucho tiempo o que en un tiempo más prolongado. De todas formas, como les dije, estos dos operan simultáneamente o operan de manera sinérgica. El sistema nervioso inicia y el sistema endocrino perpetúa o continúa. Un ejemplo clásico de estos, chiquillos, para que no se lo olvide, es lo que sucede cuando ustedes se enfrentan al estrés, lo cual también es PTU. Yo no sé si ustedes se acuerdan qué es lo que sucede cuando se encuentran con una situación de estrés o peligro. ¿Alguien me podría relatar cuáles son las cosas o que ustedes creen que hace el sistema nervioso sobre ustedes? Cuando alguien, por ejemplo, no sé, casi la atropellan, o cuando alguien, no sé, pues está, no tengo idea, sentado en una escalera o en algún lugar así y pierde el equilibrio y de repente, Se ¿qué es lo que secreta sienten? más adrenalina, se secreta adrenalina, te sientes como con una mayor fuerza, no sé, mayor Más agilidad y el acelerado. cuerpo, claro, responde mejor. Ya, muy bien. O sea, en el fondo, Amaro aquí me mencionó al tiro lo que hace el sistema. Aquí Amaro mencionó la adrenalina. La adrenalina sería una hormona que se libera por efecto del sistema nervioso autónomo, específicamente por la división simpática, ¿ya? Entonces, el sistema nervioso autónomo reconoce una señal de peligro o de estrés y activa a través de un nervio la liberación de adrenalina por la glándula suprarrenal, ¿ya? Pero antes que la adrenalina como que inunde nuestro cuerpo, habían varias cosas que estaban pasando antes de la adrenalina. Entonces, por eso yo pregunté, ¿cuáles son las cosas que creen que hace el sistema nervioso antes de que la adrenalina no inunde corporalmente? O instantes antes o simultáneamente, también, como ustedes quieran. ¿Cuál? Sí, dígame. El cuerpo se pone en estado de alerta, Ya. Estado de alerta, ¿qué es lo que pasa con los ojos? ¿Qué creen ustedes que pasa con los ojos? Que lo típico que ustedes se ven dilatan en las las personas pupilas, que consumen cocaína, pues. se Claro, dilatan ¿no? las pupilas. ¿Cierto? La gente que se droga, ¿no es cierto? Dilatación pupilar. ¿Ya qué más? Aparte de la dilatación pupilar. Por ejemplo, ¿qué Se, pasa con el corazón? Se acelera. ¿Ya qué Las más? glándulas Joaquín secretorias está diciendo igual. algo. no sé, profe, hay unos que empiezan a sudar. Sí. Ya, muy bien. Ya, o sea, O, en el fondo ocurre. Sí, o se escucho. le erizan los pelos, igual. Suda las manos a veces, no sé. Ya, hay una serie de efectos, ¿no es cierto?, que son propios del sistema nervioso central, muy bien. O sea, del autónomo, quiero decir, no del central, del sistema nervioso, ¿no es cierto?, autónomo. Súper bien. Entonces, la idea es que esos efectos están ocurriendo, ¿no es cierto?, para activar nuestro cuerpo, pero al mismo tiempo se está activando en paralelo el sistema endocrino. Porque, como les dije, estos dos sistemas son sinérgicos. Entonces, todo parte con el sistema nervioso y luego continúa con el endocrino que perpetúa o potencia la acción del sistema nervioso. Entonces la adrenalina eleva la frecuencia arterial, la presión arterial, perdón, aumenta la frecuencia cardíaca, se dilata las pupilas y al mismo tiempo, ¿no es cierto?, la adrenalina potencia el corazón y potencia los estados de atención. Entonces es un efecto sinérgico y que potencia la acción del sistema nervioso. Ya, acá está un poco lo que yo les estaba contando del autónomo. Esto es un esquema general, chiquillos, que tienen que saberse sí o sí. Esto se lo tienen que saber sí o sí. Tienen que saber cómo se clasifica el sistema nervioso. Yo recién les mencioné sistema nervioso autónomo, ¿sí? Esto que dije del autónomo también se lo tienen que saber, ¿ya? Entonces, el sistema nervioso en los mamíferos, en los seres humanos, se divide en sistema nervioso central y periférico. El sistema nervioso central tiene que ver con el cerebro o el encéfalo, ¿no es cierto? Y la médula espinal, ¿ya? El encéfalo fundamentalmente, para el que no lo sabe, incluye cerebro, tronco y cerebelo. Vuelvo a repetir.
Les voy a mandar esta diapositiva, así que me tienen que escribir y se las mando al correo o se las mando al grupo de WhatsApp, ¿ya? Sistema nervioso central consiste en el encéfalo, que es cerebro, cerebelo y troncoencéfalo, o tallo encefálico, que es la misma cosa, y luego la médula espinal. Yo les conté que la médula espinal se originó a partir del cordón neural, de la notocorda de los cordados, de lo que existía ya en el antepasado del piure, que ya les conté que se había pifiado su desarrollo. Ya ese animalito y los descendientes de ellos tenían cordón neural, que fue lo que más tarde permitió la aparición de la médula espinal, ¿sí? Entonces, el diseño original se encontraba ya implícito en el primer cordado primitivo, o en los tunicados primitivos. Los tunicados son, ya les dije, los piures, ¿sí? Yo no sé si a alguno de ustedes les gustan los piures. Hay gente que es fanática de los erizos, de los picorocos, de los piures, de todos esos animalitos como de mar. A mí, profe. Les encanta comerse. ¿Ah? A mí, yo soy fanático. ¿Sí? ¿Escuché? De las chorcas y todo ¿De los eso. piures o de los Sí, animales? igual, los piures igual. De todos esos animalitos. Ah, chuta. Ya, súper. Entonces usted cuando los vea, acuérdese de lo que les dije. Sí, O sí, sea, que en el fondo su sorprendió cuando dijo que tatara. me empezó a mostrar del piure y yo que como súper sorprendido dije, ya, me voló la cabeza. Ya, muy bien. Ahora ya sabe ya. Entonces mírelos con respeto a los tunicados, ¿sí? Como los piures. Sí, no, a mí hay gente que le gusta como mucha concentración de yodo a algunos de esos animalitos, como los erizos. Hay gente que le gusta la pancora también. En fin, comen de todo, ¿ya? Yo soy más o menos, no soy tan bueno para los productos del mar, ¿ya? A lo más un pez, pero así como nunca he sido fanático de eso, y de las algas en general tampoco, no sé, tampoco soy tan fanático, aunque son súper buenas, son súper saludables, ¿ya? Entonces, chiquillos, encéfalo, cerebro, médula espinal, o sea, cerebro, troncoencéfalo y cerebelo, y la médula espinal, como les dije, la médula espinal, no, ¿ya? Entonces, la médula espinal proviene del cordón neural o notocorda, de los cordados primitivos, y el encéfalo proviene de los ganglios, los ganglios encefálicos, que son como acúmulos de neuronas que empiezan a aparecer en los eh, cordados primitivos, que empiezan, como les dije, a diferenciar la cabeza de la cola. O sea, y como en la cabeza tenemos que tener, en la cabeza, ¿qué es lo que hay? Fíjense bien. ¿Qué tenemos nosotros en la cabeza? O sea, no tenemos, tenemos ojos, tenemos nariz, tenemos ojos. ¿Qué es lo que se observa en los distintos animales? No es solamente la boca, ¿entienden? Son un montón de órganos de sentidos. O sea, en la cabeza comienzan a cefalizarse y a localizarse como ciertos órganos súper potentes que van a servir para la percepción del entorno y del ambiente. Y eso va a hacer crecer y hipertrofiar las neuronas, porque la información, la cantidad de bits de información o de megas de información tiene que ser procesada a alta velocidad. Entonces requiere mayor cantidad de células. Entonces por eso se fue desarrollando y fue hipertrofiándose los ganglios cerebrales y finalmente se dio origen a los cerebros. Porque es como la velocidad de procesamiento y la calidad de la respuesta y en función de la información que está recibiendo el animal, la cabeza del animal. Ya, luego tenemos el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico es lo que sale de la notocorda o del cordón neural o de la médula, o también del troncoencéfalo. Entonces tenemos las neuronas motoras, típicamente, que tienen la acción de movilidad sobre músculos, sobre glándulas, etc. Y las neuronas sensitivas que reciben la información del entorno. Tenemos dos clases de sistemas periféricos. El sistema nervioso periférico se puede dividir en somático y en autónomo. El somático es el voluntario, es el que tiene que ver con la musculatura voluntaria esquelética. Si usted me dice, profe, el útero no es voluntario, el útero es musculatura lisa, igual que el corazón, es cardíaco, pero es involuntario. El músculo cardíaco usted no lo puede controlar. Después usted me dice los intestinos, musculatura lisa, no lo puede controlar. Entonces, sistema somático tiene que ver con musculatura esquelética, con todo lo que son los músculos estriados, con las extremidades, ¿no es cierto?, con los músculos de nuestro torso, del cuello, en fin, de la boca, de la mandíbula.
En cambio, el autónomo controla todas las respuestas involuntarias de la musculatura lisa, de las grandes arterias, del corazón, en fin, de las glándulas. Y aquí el autónomo se divide en simpático y parasimpático. El simpático es la respuesta al estrés, que fue lo que ustedes me dijeron recién. O sea, lo que ustedes me dijeron, pues de la persona que se le dilataban las pupilas, de la persona que andaba nerviosa, irritable, la respuesta, ¿no es cierto?, de la taquicardia, ¿sí? Todo eso es sistema simpático. En cambio, el parasimpático es cuando ustedes relajan esas actividades, cuando ustedes disminuyen la frecuencia cardíaca, contraen las pupilas, la persona puede volver a activar, por ejemplo, su estómago y sus intestinos, porque el simpático lo que hace es bloquear la actividad intestinal y la salivación. En cambio, el parasimpático nos vuelve a permitir que salivemos, nos vuelve a permitir que nosotros podamos funcionar con nuestro intestino. Entonces, si una persona se enfrenta a un peligro, obviamente que se le va a enfermar la guata, se le van a caer mal los alimentos, porque cuando se enfrentó al peligro, como que cortó la digestión. O sea, como que se interrumpió la digestión mientras mientras estaba el peligro. Y después que pasó el peligro, se le volvió a reactivar el proceso, pero como que quedó todo a medio camino. Entonces se descompuso la persona. Se le descompuso el estómago o el colon. Preguntas o consultas, chiquillos, me tienen que decir ya, porque, insisto, aquí yo estoy diciendo un montón de información. Ustedes me tienen que ir diciendo qué es lo que no entienden o qué quisieran entender, o qué quisieran que les explicara más. Ya, chiquillos, entonces, el encéfalo está formado por cerebro, cerebelo y tallo encefálico o tronco encéfalo, o tronco cerebral, que es la misma cuestión, el cual a su vez está formado por bulbo raquídeo, puente y, perdón, mesencéfalo, puente y bulbo raquídeo. Mesencéfalo, puente y bulbo raquídeo, ya, pero eso lo vamos a ver más adelante. Y luego el sistema nervioso periférico tiene que ver con todo el cableado, o los nervios periféricos, que salen desde el tronco encéfalo y que salen de la médula espinal, ¿ya? En el sistema nervioso, nosotros tenemos que la neurona es la unidad funcional y estructural de, el sistema nervioso central y periférico, obviamente, pero también tenemos células acompañantes o glías, las cuales son más numerosas que las neuronas. Así que si usted tiene cientos de millones de neuronas en su sistema nervioso, tiene 10 veces más glías, que son células que acompañan y protegen a la neurona. Tenemos los astrocitos o las troglias, que es una célula que se encarga de filtrar lo que entra y sale de los capilares sanguíneos que están en contacto con la neurona, y además ayuda al reciclaje de los neurotransmisores. Entonces es como una célula limpiadora, es como una célula que filtra, es una célula que constituye la barrera hematoencefálica, hemato con H, que significa sangre. Entonces, la mayor parte de los medicamentos, ¿no es cierto?, psiquiátricos tienen que atravesar la barrera del astrocito, porque de lo contrario no podrían actuar. Luego tenemos la microglia, que es una célula que es un macrófago, es un glóbulo blanco, es una célula inmunitaria inespecífica que habita en el sistema nervioso central. Entonces, el astrocito es del sistema nervioso central, no está en el periférico, está en el central. La microglia también es del sistema nervioso central, es una célula inmunitaria inespecífica, con función fagocitaria, o sea que se come los patógenos o las células muertas. El oligodendrocito es una célula que forma vaina de mielina, pero a nivel central. La oligodendroglía o oligodendrocito cubre con pliegues de su membrana abundantes en fosfolípidos, fragmentos del axón, incluso de varios axones simultáneos y distintos, para permitir la conducción saltatoria del impulso nervioso o potencial de acción. Luego tengo la célula de Schwann, que es una célula periférica, no se encuentra a nivel central, es una célula periférica, es una célula que recubre una fracción específica de un axón de una neurona periférica, también abundante en fosfolípidos de membrana específico y que permite facilitar la transmisión saltatoria del potencial de acción o del impulso nervioso
Y luego tenemos las células ependimales que están en los ventrículos del cerebro que tienen que ver con la producción de líquidos cefalorraquídeos, ¿ya? Estas son centrales, entonces. Entonces, de todas estas que salen aquí, la que es periférica sería solo la célula de Schwann. Preguntas y consultas. Esto ya es como memoria nomás y bueno, tendrían que verlo en la diapo. No sé si tienen duda o consultas, chiquillas, chiquillos. Ya, muy bien. Esto ya es memoria, o sea, aquí no hay nada. O sea, me dice, profe, la microglia. Bueno, se aprendió usted que la microglia es un monocito, un macrófago, ¿no es cierto? Y punto, pues no hay mucho más que decir, pues, ¿sí? Esto se pregunta tarde y mal y nunca. O sea, de verdad que yo un par de veces lo vi en algunas PSU, pero nunca más se preguntó porque, no sé, como que no es tan relevante, ¿ya? Quizás lo que podría ser relevante sería preguntar por la vaina de mielina. La vaina de mielina, la cual son producidos por los oligodendrocitos a nivel central o por la célula de Schwann a nivel periférico. Quizás eso sería como el vínculo que podríamos establecer y la importancia, pero la otra no tanto. Acá tienen un típico modelo de una neurona, específicamente de una neurona motora o motoneurona, la cual se caracteriza por tener un cuerpo o soma que se encuentra lleno de una arborización dendrítica o de dendritas. En el cuerpo soma se encuentran los organelos, el núcleo, la mitocondria, etc. Y luego ustedes tienen una prolongación larga que se conoce como axón, y es el lugar donde se generan los impulsos nerviosos o el potencial de acción. En el resto de la dendrita o el cuerpo soma no hay propagación de potencial de acción o impulso nervioso. Son cambios en el potencial de membrana o en el voltaje de la membrana plasmática, pero no hay impulso nervioso. El impulso nervioso nace y muere en el axón, ¿ya? Luego tenemos la porción terminal del axón, que es el telodendron, donde se supone que están los botones sinápticos, que van a hacer sinapsis con otras dendritas de otras neuronas, o con algún órgano o tejido particular, o con un músculo, en fin. El hecho es que ahí tenemos liberación de neurotransmisores, que ya les conté que son sustancias químicas que van a provocar un efecto sobre alguna célula. Las dendritas, claro, usted puede tener comunicaciones entre dendritas, entre neuronas vecinas, por ejemplo, a través de uniones comunicantes, por ejemplo, donde usted puede hacer un circuito entre dendritas de células vecinas, pero ahí no está como usted como pensando en un impulso nervioso, está pensando en otra clase de proceso, que no se lo van a preguntar en la prueba y en la PTU, así que no tiene sentido que hablemos de eso, ya, pero en el fondo usted tiene sinapsis, tiene uniones que pueden ser a través de dendritas o entre dendritas de neuronas vecinas, o pueden haber axones que conectan las dendritas. Entonces puede tener uniones dendrodendríticas o axodendríticas, o de un soma o de un axón con una dendrita, o de un cuerpo de una neurona con una dendrita de otra, y así. El hecho es que hay neuronas como la célula de Purkinje tienen como entre 10 a 100 millones de dendritas. O sea que es una cuestión brutal la cantidad de dendritas que pueden tener las células de la corteza, de ejemplo, o las cortezas del lóbulo frontal de nuestro cerebro. Es brutal la cantidad. Entonces depende del tipo de la neurona y el lugar donde está ubicado en el sistema nervioso central. Pero claro, usted puede tener conexiones, como les dije, entre dendritas, o entre un axón y una dendrita, o entre un cuerpo de una neurona y una dendrita, en fin. Entonces el soma se encarga de la síntesis de sustancias, contiene en su interior una estructura que se llama corpúsculo de Nisil, que no es más ni menos que un retículo endoplásmico rugoso, donde se sintetizan los neurotransmisores, sobre todo los derivados de aminoácidos o de proteínas, o los que son en el polipéptido. Tenemos las dendritas, que también hacen sinapsis, el axón, que ya les dije que es el encargado de la propagación del potencial de acción o impulso nervioso,
y los botones sinápticos donde se liberan los neurotransmisores. Tenemos varios tipos de neuronas, ya esto no es tan importante, ya, pero igual lo voy a mencionar. Dependiendo de la forma de la neurona, yo puedo predecir su función, también podría predecir si se encuentra a nivel central o periférico, y eso. Entonces, por ejemplo, tenemos la típica dendrita multipolar, clásicamente representa a las neuronas sensitivas, a las neuronas de asociación o interneuronas, que son las neuronas que comunican neuronas entre sí, y la motoneurona, que es la neurona motora, la cual actúa activando un músculo o una glándula. Entonces vuelvo a repetir, las neuronas multipolares, que tienen la típica forma estándar de una neurona, con un axón claramente diferenciado y con un cuerpo lleno de dendritas, que el típico modelo de libro es una neurona que representa las interneuronas o neuronas de asociación y las neuronas motoras o motoneuronas. ¿De acuerdo? Luego tenemos las neuronas pseudounipolares o unipolares, que se caracterizan porque el cuerpo o soma se encuentra como a un costado del axón, por así decirlo, o de la prolongación principal. Entonces aquí todavía distinguimos las dendritas del axón, pero como que el cuerpo se encuentra hacia un lado. Entonces esta estructura es típica de las neuronas sensitivas o sensoriales. Las neuronas sensitivas o sensoriales son unipolares o pseudounipolares. Y por último tenemos las neuronas bipolares que se encuentran en algunos órganos receptores específicos. Por ejemplo, la retina del ojo tiene abundancia en esta clase de neuronas que se llaman bipolares, o sea que tienen funciones sensitivas también. No sé si tienen duda o consultas, chiquillos, chiquillas. Entonces, ¿dónde se encontrará el cuerpo o soma de una neurona sensitiva o de una neurona unipolar? Según lo que acabo de decir. Entonces usted me va a decir, no tengo idea porque no nos ha hablado de eso. El cuerpo o soma de la neurona sensitiva o unipolar se encuentra afuera del sistema nervioso central. Se encuentra en algo que se llama el ganglio de la médula. Ya lo voy a mostrar después. Entonces el soma es periférico. El cuerpo o soma de la motoneurona, en muchos casos, se encuentra en el interior de la médula espinal. Así que el axón es el que sale hacia la periferia, pero el cuerpo se encuentra dentro de la médula. Las interneuronas o neuronas de asociación, obviamente que las podemos encontrar a nivel central, obviamente, pero también podemos encontrar algunas periféricas. Así como también podemos encontrar motoneuronas periféricas también. Por ejemplo, en el sistema nervioso autónomo tenemos muchas motoneuronas periféricas. Y estas bipolares que les comenté que son sensitivas, que les dije que se encontraban en órganos receptores, obviamente son periféricas porque están en una estructura aparte del sistema nervioso central. Entonces, al final, las que deberían encontrar en mayor frecuencia en el sistema nervioso central, ya sea porque están completas ahí o porque serían las neuronas multipolares. Esas son característicamente centrales. Las neuronas multipolares son característicamente centrales o del sistema nervioso central. Ya, chiquillos, quiero seguir avanzando. Tienen que decirme si tienen duda o consulta, ¿ya? Ya, voy a hablar del potencial de reposo de la neurona. Voy a hablar del potencial de reposo de la neurona. Esto ya lo hablé en una clase que le hice a unos chicos de un colegio y que invité a varios del Preu-CREPSE que participaran, ¿ya? Pero como fue hace tiempo, dije, ya, no hay problema en volver a hacer esto, ¿ya? Ya, entonces, resulta de que todas las células de nuestro cuerpo, tienen un potencial de reposo o de membrana, que corresponde a un diferencial electroquímico de carga entre el medio intracelular y el medio extracelular, que se puede detectar con un voltímetro, ¿ya? Y que está explicado
por el diferencial de concentración de iones que se encuentran tanto afuera como adentro de la célula. Vuelvo a repetir, todas las células de nuestro cuerpo presentan lo que se conoce un potencial de reposo o de membrana, que significa que tengo una diferencia de potencial electroquímico o de potencial eléctrico por un diferencial de cargas que se genera por tener distintas concentraciones de cationes y aniones tanto dentro como fuera de la célula. Y esto se entiende bien porque recuerden que el interior de la célula es diferente del extracelular. Yo voy a mantener el ambiente interno diferenciado del externo. Porque el concepto de homeostasia no solamente es aplicado a nivel sistémico o global de nuestro cuerpo, sino también a nivel individual de las células. Entonces la célula tiene que mantener una concentración estándar de cationes y aniones en su interior que son distintos de lo que yo tengo afuera, en el plasma o en la sangre o en el extracelular. Entonces, ¿por qué se da este diferencial de concentración de carga? Este diferencial de carga o este potencial de reposo o este potencial eléctrico, porque de hecho ya les dije que se puede medir en voltaje, está dado porque tengo una simetría en la distribución de cationes y aniones. Cuando ustedes tienen un compuesto iónico o una sal, resulta que cuando la colocan en agua, la sal se disocia en catión y anión, que las sales se disocian ya en agua. Entonces, cuando tienen ustedes separación de catión y anión, nosotros vamos a encontrar que en el plasma y en el líquido intracelular tenemos cargas positivas y negativas que están dadas por distintos cationes. El catión potasio, el catión sodio, el anión cloruro, el catión calcio, el anión bicarbonato, en fin, distintas clases de aniones y cationes que están en distintas cantidades, dependiendo si yo estoy adentro o fuera de la célula. En esta tablita sale que el catión que se encuentra en mayor concentración milimolar dentro de una célula, en este caso una neurona, es el potasio, K+. Comparativamente, si ustedes se fijan, el extracelular tiene muy poco, en cambio el potasio está muy concentrado dentro de una célula. Mientras que por otra parte el sodio se encuentra súper concentrado en el extracelular, pero está muy poco concentrado en el intracelular. De concentración. El cloruro se encuentra más concentrado afuera que adentro, y los aniones orgánicos, que básicamente son cargas negativas asociadas a proteínas integrales de membrana o proteínas, la porción interna de las proteínas que se encuentra en la membrana celular o plasmática o del citoesqueleto, tienen carga negativa por definición y no tienen una contraparte afuera. Entonces, sumando y restando, lo que quiero decir en el fondo es que vamos a tener un excedente de cargas negativas en el interior de la membrana plasmática o en el intracelular de la célula respecto del exterior de la célula o del exterior de la membrana plasmática, que va a tener un excedente de cargas positivas, Entonces, afuera, el excedente de cargas positivas fundamentalmente está explicado por el sodio, mientras que el excedente de cargas negativas en el interior está explicado por los aniones orgánicos, ¿ya? Pero eso no quita que ustedes tienen que aprenderse de memoria que el potasio se encuentra más concentrado en el intracelular que en el extracelular y que el sodio se encuentra más concentrado en el extracelular que en el intracelular. ¿Sí? ¿De acuerdo, chiquillos? Tienen que preguntarme cuando tengan dudas, ¿ya? Ahora miren esto de aquí, por favor. Acá sale que el potencial de equilibrio del potasio se encuentra en un valor de menos 75 milivolts. O sea que yo tengo un potencial de equilibrio en el cual el potasio se encuentra en equilibrio. ¿Qué significa eso? Significa que no entra ni sale de la célula. O que la cantidad que entra es igual que la que sale porque se encuentra en equilibrio. Y ese equilibrio se encuentra a menos 75 milivolts. O sea que ese valor de potencial de membrana, de voltaje, es decir, cuando yo tengo un valor negativo de la célula internamente respecto al exterior que es positivo, de este valor preciso o cercano a este valor preciso, yo tengo que el potasio se encuentra feliz. O sea que no quiere ni entrar ni salir. Se encuentra en equilibrio. Está relajado. ¿Se entiende? Por otra parte, el sodio, cuando
alcanza su equilibrio es cuando yo tengo un potencial positivo de más 55 milivolts. A ese potencial de voltaje o de diferencial de electroquímico, yo voy a tener, ¿no es cierto?, medido en un voltímetro, voy a tener el sodio en reposo. No lo voy a tener en otro valor que no sea este. ¿Qué pasa, Charlotte? Tiro ya. Ya, en consecuencia, eso es lo que quería mostrar. Y les voy a mostrar ahora una animación que creo que la había mostrado a algunos, pero nunca está de más. ¿Pasa? Ya, espérate, el tiro te abro. Entonces, la animación, ¿dónde la tengo? Aquí. Ya, les voy a mostrar esta animación entonces para que la puedan ver. ¿Ya? Acá me están mostrando, me van a explicar lo que está pasando para el potasio y el sodio y el cloruro, pero fundamentalmente el potasio y el sodio. Para una neurona, yo voy a amplificar su membrana, no sé si la están viendo, y veo que la membrana, ¿no es cierto?, plasmática es una bicapa fosfolipídica que es impermeable a los iones, porque los iones no se pueden desplazar por la membrana. El potasio está todo chancho en el interior de la célula, el sodio está a toda concentración en el extracelular, y los aniones orgánicos, o las proteínas cargadas negativamente, se encuentran supercargadas en el interior de la célula en comparación con afuera. Por lo tanto, la célula va a estar cargada negativamente respecto al exterior porque tiene demasiadas cargas negativas por las proteínas en el interior de la célula. De todas formas, nos vamos a fijar qué le pasa al potasio y al sodio. Entonces, si ustedes se fijan, yo tengo que el sodio quiere entrar a la célula porque lo tengo a todo concentración en el extracelular, súper concentrado en el intracelular, y efectivamente tiene un canal, o sea, un canal iónico. Acuérdense que los canales iónicos son transportadores pasivos, fusión facilitada. O sea que las sustancias pueden moverse según un gradiente de concentración. Entonces, como tengo el potasio a toda concentración en el interior de la célula, puede ver este canal abierto, que es un canal iónico por difusión facilitada, una proteína transportadora, y el potasio puede salir de la neurona, puede salir del intracelular hacia el extracelular. El sodio está desesperado por entrar, pero su canal está cerrado, así que no puede entrar. Entonces, el sodio quisiera hacer lo mismo que el señor potasio, pero no lo puede hacer, porque el canal está cerrado. Es un canal iónico de transporte pasivo, de difusión facilitada, pero se encuentra con llave. En cambio, el señor potasio puede darse el lujo, ¿no es cierto?, de salir por el canal iónico de transporte pasivo, de difusión facilitada. Fuerza difusora de concentración química, un gradiente químico que lo impulsa a salir. Pero como ya les conté que tengo un excedente de cargas negativas dada por las proteínas de la membrana que polarizan negativamente a la célula, el potasio sale, pero luego quiere volver a entrar, porque hay un gradiente eléctrico que lo impulsa a meterse de nuevo a la célula. Y tiene toda lógica, porque afuera de la célula yo tengo un exceso de cargas positivas que está dado por el sodio. Entonces, si positivo con positivo, chiquillos, ustedes saben que cargas iguales se repelen. En cambio, cargas opuestas se atraen. Por lo tanto, el potasio sale, se encuentra con un exceso de sodio que es positivo, que es un catión, entonces se repele por él y quiere volver a entrar otra vez porque adentro, a pesar de que tenía mucho potasio, se encuentra con que hay un excedente de cargas negativas que está dada por las proteínas transmembrana o las proteínas del citoesqueleto o las proteínas que exceso de cargas negativas asociadas a la membrana. Entonces eso hace que el potasio quiera entrar, otra vez a la célula. ¿Qué significa eso, chiquillos? Significa que el potasio se encuentra en equilibrio, porque a pesar de que tengo mucha concentración milimolar de potasio, mucho más que lo que tengo afuera, yo tengo una fuerza eléctrica que le impulsa a entrar, de tal manera que la cantidad de potasio que sale es igual que la cantidad de potasio que entra en el equilibrio, en el potencial de equilibrio o de reposo de la neurona, en el potencial de equilibrio o de reposo de la neurona. Hace un rato atrás, yo les expliqué a ustedes que el potencial de reposo del potasio está en menos 75 milivolts. ¿Qué significa eso? Significa que si yo tengo un diferencial equivalente a menos 75 milivolts o similar
al comparar el intracelular de la neurona con el exterior del con el líquido extracelular, y ese valor es cercano a menos 75, eso significa que el potasio se encuentra en equilibrio. ¿Qué significa que está en equilibrio? Significa que la fuerza que lo impulsa a salir es exactamente igual que la fuerza que lo impulsa a entrar. O sea que el gradiente químico es idéntico que el gradiente eléctrico. Y si eso ocurre, entonces tengo el potasio en equilibrio. Y no hay movimiento neto al final del día para el potasio. Entonces, en una neurona en reposo, lo que yo tengo es que no hay movimiento neto de iones, pues chiquillos. Tengo que el interior de la neurona es negativo respecto al exterior que es positivo. El diferencial de voltaje que yo mido con un voltímetro es de menos 70 o menos 75 milivolts, dependiendo de la neurona, o incluso menos 60 si es la neurona, el axón, el axón gigante de calamar de la neurona, es menos 60, ya, pero en fin. En el fondo es un valor, es un diferencial negativo, y yo me doy cuenta que el potasio se encuentra en total reposo, a pesar de que lo tengo súper concentrado en el intracelular, porque la fuerza que lo impulsa a salir a través de un canal iónico es la misma fuerza que lo impulsa a entrar a través del mismo canal iónico. Y el señor sodio, que está completamente desequilibrado y que querría entrar muerto de la risa al interior de la célula, no lo hace. ¿Y por qué no lo hace? Porque el canal se encuentra con llave. Entonces usted me dice, no, profe, lo que pasa es que nos falta ATP. No, aquí no tiene nada que ver el ATP, chiquillos. Esto es un canal iónico de transporte pasivo. Lo que pasa es que los pasivos de difusión facilitada pueden tener estados en los cuales impiden el transporte. O sea que pueden tener estados abiertos. O sea que los transportadores pasivos son más bacanes de lo que ustedes creen. Pueden llegar a ser más bacanes que una bomba TPAS por su complejidad, ¿ya? No sé si quedó claro, chiquillos, lo que es el potencial reposo. Entonces, si yo mido a través de electrodos conectados a un amplificador, obviamente, y a un medidor de voltaje, yo me voy a encontrar que al colocar un electrodo en el intracelular respecto al extracelular de la célula o del exterior de la célula, voy a ver una diferencial de voltaje, que ya les conté que en una neurona humana debiera ser de menos 70. Usted me dice, bueno, ¿y esa neurona cuál es? Esa neurona es del calamar gigante, chiquillos. O sea, tenemos que agarrar un calamar gigante de esos que miden 15 o 20 metros, ¿sí? ¿A ustedes les gusta saber lo que es un calamar gigante? Eso vendría siendo un kraken, ¿o no, profe? Claro, son como el equivalente a los kraken y viven a presiones súper altas. Nunca suben de los 1000 metros de profundidad, así que ellos viven en completa oscuridad. Son grandes depredadores, ¿entienden? O sea, en el fondo, a uno nunca le gustaría enfrentarse con un kraken, ¿ya? Ellos tienen axones gigantes. Son tan gigantes que ustedes los pueden ver a ojo pelado, no necesitan una lupa, ¿entienden? Entonces, por eso estos experimentos se hacían normalmente con el axón gigante de calamar. O sea, sí, porque morirse, o sea, ahogarse en el océano significa que te va a terminar comiendo el kraken, ¿ya? O sea, bueno, si a uno no lo comen los peces depredadores de los océanos, son el congrio, por ejemplo, un pez depredador que, o sea, si un cadáver llega al fondo, después de un sitio, porque son peces que viven en profundidades relativamente bajas, obviamente, y lo que llega al fondo se lo comen, se lo consumen. Yo no sé si han visto estos videos ustedes de la National Geographic o de la BBC, cuando muere una ballena y se va al fondo del mar. O sea, mientras va cayendo, estos kraken, como les digo yo, o los peces depredadores se pueden ir alimentando del resto, pero finalmente cuando llega al fondo, ahí aparecen una serie de bicharracos, de artrópodos y animales que vienen en profundidades y se lo comen durante un par de semanas. Y después no queda nada, ¿entienden? Entonces los cadáveres, no sé, pues a medida que van descendiendo por el mar, se los van comiendo los distintos animales, incluidos los calamares, y después, ¿no es cierto?, los pocos restos que llegan al fondo, se lo comen ¿cómo se llaman? Los bichos que tienen que ver con los artrópodos y todos estos animales que son carroñeros, ¿ya? Básicamente. Ya, en fin, pero mi idea no es hablar del kraken ni nada. Lo que yo quiero que entiendan es que el potencial de membrana o de reposo de una neurona humana está en menos 70 milivolts, que corresponde al potencial de equilibrio del potasio. El potencial de equilibrio del potasio, en donde el cual
el potasio que sale es igual al que entra de la célula de la neurona. Y este potencial de menos 70 milivolts se mide porque yo lo hago medir en un voltímetro. ¿Se entiende? Por eso yo lo veo. Estoy comparando el extracelular, que tiene la concentración de la sangre, del plasma, y lo comparo con el intracelular de la neurona. ¿Se entiende? ¿Dudas o consultas, chiquillos? Están recallados, ¿ya? Ya, entonces, ¿qué significa todo esto? El potencial de reposo. El potencial de reposo, entonces, es la situación de reposo de la neurona, y ya les dije que es menos 70 milivolts, y se identifica con el potencial en equilibrio del potasio, que resulta de integrar las fuerzas de diferencial químico de concentración con las fuerzas de carga. Entonces aquí está el famoso potencial electroquímico, o el gradiente electroquímico. Una cosa es el gradiente químico y otra cosa es el gradiente eléctrico, ¿entienden? Entonces aquí estamos integrando esas dos cosas. Luego tenemos que hablar de qué es lo que pasa cuando yo estimulo la neurona, porque finalmente tenemos que llegar a hablar de lo que es el potencial de acción o el impulso nervioso, ¿ya? Y esto es lo último que voy a pasar ahora. El potencial de acción o el impulso nervioso, chiquillos y chiquillas, se produce justamente porque yo hago una perturbación que altera el potencial de reposo. Yo hago una perturbación que altere los menos 70 milivolts. O sea que yo vengo a revolver el gallinero porque estimulo a las dendritas de la neurona o el cuerpo de la neurona para que en el axón, ojo, en el axón se produzca una perturbación. Entonces, el potencial de reposo es válido para las dendritas, para el soma y para el axón. Pero solo el potencial de acción y el impulso nervioso solo se van a transmitir en el axón. ¿Ya? Entonces el potencial de reposo es para toda la neurona y para todas las partes de la neurona, pero el impulso nervioso o el potencial de acción lo voy a estar midiendo solo en el axón. Entonces la perturbación se produce porque yo tengo algún fenómeno que me hace cambiar el voltaje de la membrana. Ese fenómeno de cambiar el voltaje de la membrana justamente se va a producir porque yo meto iones adentro de la célula para que cambie el voltaje o hago algún proceso que hace cambiar el voltaje. Entonces, cuando se produce un cambio de voltaje en el potencial de membrana, yo revuelvo el gallinero y eso se propaga a través de la dendrita y el cuerpo y finalmente llega al axón, ¿ya? Entonces, el axón, si es que la perturbación logra ser lo suficientemente importante para llevar el potencial de reposo de menos 70 a menos 55, o sea que lo hace un poquito menos negativo, si es suficiente la perturbación para hacer eso, en el axón, ojo, en el axón, entonces voy a generar la apertura de estos canales de sodio que les dije que estaban cerrados con llave. Voy a abrir los canales de sodio con llave. Pero eso solo si alcanzo el valor umbral de menos 55. Por lo tanto, aquí viene el concepto de estímulo umbral. El estímulo umbral es aquel que logra llegar al axón y que logra llevar el potencial electroquímico de reposo de menos 70 a menos 55, lo que provoca la apertura de canales de sodio. Canales de sodio, chiquillos, que son en el fondo voltaje dependientes. Entonces usted me dice, pero profe, usted dijo que estos eran canales de transporte pasivo. Sí, son canales de transporte pasivo por difusión facilitada, pero se activan por voltaje. O sea que responden frente a una corriente eléctrica, chiquillos. Son como canales súper avanzados y son completamente biológicos. Entonces ustedes podrían preguntarse, ¿cuándo se inventaron? ¿Cuánto tiempo tendríamos que retroceder? 500 millones de años por lo básico. De hecho, bueno, más atrás todavía. Evolutivamente hablando. En consecuencia, lo que ocurre, ¿no es cierto?, es apertura masiva de canales de sodio voltaje dependientes al valor de menos 55 milivolts, lo que se llama el estímulo umbral. Si usted da un estímulo que no logra desplazar el potencial de reposo a menos 55, sino que a lo mejor llega a menos 60 nomás, no alcanzó a llegar a menos 55, le faltó, entonces no se van a abrir los canales, porque fue un estímulo bajo
la molaridad necesaria para abrir los canales de sodio dependientes de voltaje. Pero si usted se le cargó la mano y hizo un súper estímulo, da lo mismo, porque estos canales responden a la ley del todo o nada. O sea, se abren a menos 55, se abren. Si yo tengo más, da lo mismo, se van a abrir igual. Y si usted tiene menos, no se abren, porque responden a partir de un valor. ¿Preguntas o consultas? Porque ahora hablo de esto del impulso y con esto ya voy cerrando la clase hoy día. Chiquillas, chiquillos. Ya, entonces aquí ustedes tienen, ¿no es cierto?, lo que sería la representación de un potencial de acción. Acá dice menos 70 y ahí dice más 50, ¿de acuerdo? Ya, súper. Por lo tanto, si ustedes el potencial de membrana en reposo, que corresponde al potencial de equilibrio del potasio, y fíjense que yo voy a generar un cambio en el potencial de membrana en el axón, que se conoce como potencial de acción, y voy a llevar el potencial de membrana desde un valor negativo de menos 70 a un valor de más 50, o más 35 dice acá, pero es cercano a más 50. O sea que en el fondo estoy desplazando los valores desde el potencial de equilibrio del potasio, que era el potencial de reposo o de membrana de la neurona, hasta los valores del potencial de reposo o de equilibrio del sodio. Potencial de equilibrio del sodio, que les conté hace rato atrás que era de más 55 milivolts. En consecuencia, yo tengo esto que se llama potencial de acción, que solo lo voy a registrar en el axón, porque le he dicho varias veces que no existe ni en el soma, ni en las dendritas, ni en el cuerpo, solo en el axón. Entonces, en el axón, esto parte, ¿no es cierto?, en la zona inicial del axón, se va a generar, ¿no es cierto?, un estímulo umbral que me va a desplazar el equilibrio a un valor de menos 55 milivolts. A partir de ese momento se genera la apertura masiva de canales de sodio, voltaje dependientes, y el sodio entra en masa desde el extracelular hacia el intracelular. El sodio entra en masa desde el extracelular hacia el intracelular, como se ve en esta imagen. Se abre el canal y entra el sodio en masa. ¿Por qué? Porque el sodio estaba a toda concentración en el extracelular comparada con el intracelular. Fíjense que el sodio está desesperado para entrar. Está desesperado. ¿Por qué? Porque el sodio es positivo y ya le dije que el interior de la célula era negativo. Así que el señor sodio está realmente desesperado por entrar. Por otra parte, aparte de estar urgido, porque adentro hay cargas negativas, resulta que tengo mucho sodio afuera y tengo poco sodio adentro. O sea que tengo un doble gradiente que lo impulsa a ingresar adentro de la célula. Un doble gradiente que lo impulsa a ingresar adentro de la célula. ¿Por qué un doble gradiente? Porque acabo de decir que no es solamente concentración, sino que además es carga lo que lo mantiene o que lo va a permitir que entre, o que lo va a movilizar o impulsar o motivar a que entre. Entonces, el sodio entra feliz de la vida en masa desde afuera de la célula hacia adentro, o desde el extracelular hacia el intracelular del axón, en una parte específica del axón. Esto no ocurre en todo el axón, esto ocurre en una parte específica del axón. De hecho, se está midiendo en una parte específica del axón. Donde estoy metiendo el electrodo, es solo una parte específica. Entonces, en esa parte específica, el sodio está entrando a todo lo que puede, ¿no es cierto?, desde afuera hacia adentro, o desde el extracelular hacia el intracelular. Y va entrando, por apertura masiva de canales de sodio, hasta que llega a un punto en donde ya no va a entrar más. Y usted dice, ¿por qué, profe? Porque tanto sodio que se invirtió el potencial o el voltaje. De hecho, entró tanto sodio que ahora la neurona, el interior de la neurona, o sea, el interior de la parte del axón, se volvió positiva respecto de lo que había afuera. O sea que se invirtieron las cargas. Se invirtieron las cargas eléctricas. Si este es un axón, supongamos, se supone que usted tenía que adentro era negativo y afuera es positivo, ¿no es cierto? Pero resulta que usted aquí hizo una inversión. O sea, ahora el interior se volvió positivo y el exterior ahora se volvió negativo. Y usted me dice, ¿por qué, profe? Porque acabo de decir que hicimos una inversión del potencial eléctrico debido a que entró
masivamente una carga positiva desde el extracelular hacia el intracelular. El interior dije que era negativo, pero como entró un exceso de cargas positivas, que era el catión sodio positivo, entonces ahora hicimos positivo el intracelular respecto al extracelular que ahora quedó negativo. De hecho, se alcanza el potencial o casi se alcanza el potencial de reposo del sodio, de tal manera que el sodio ya no quiere entrar. O sea, entró tanto sodio que el sodio dice ya, estoy listo, ya no necesito entrar. O sea, ya quedó feliz, ¿entienden? Quedó feliz el sodio, ya no necesita entrar en masa, porque ya alcanzó el potencial de equilibrio. Entonces ahora la célula, o sea, en este caso la neurona, la porción del axón de la neurona, quedó como no tiene que quedar. Entonces usted dice, la célula se va a quedar feliz, no se va a quedar feliz de la vida así. Lo que tiene que hacer es volver a recuperar su polaridad original. Así que lo que va a hacer es hacer positiva salga para afuera. Entonces me dice, pero profe, no podemos sacar el sodio porque el sodio ya está en equilibrio. Obviamente ya no podemos recurrir al sodio. El sodio entró a todo chancho, alcanzó el equilibrio y ya no podemos ni entrar, ni meterlo, ni sacarlo. Ya se instaló ya. Entonces tenemos que recurrir a otra carga positiva que podamos sacarla hacia afuera, de tal forma de volver a recuperar el potencial negativo. Entonces, ¿a quién vamos a recurrir? Obviamente vamos a recurrir al potasio. ¿Por qué vamos a recurrir al potasio? Porque el potasio se encontraba en exceso adentro, y yo les dije que cuando la célula estaba negativa, el potasio se quedaba adentro, feliz de la vida. Pero ahora que usted invirtió el potencial de membrana y metió exceso de cargas positivas, el potasio ahora dijo, quiero quedar aquí. O sea, ahora se chacreó el interior. O sea, el potasio ahora dice, me quiero mandar cambiar. O sea, definitivamente me mando a cambiar, no tolera el sodio. Entonces, el potasio, desesperado por querer salir, porque el sodio le cae pésimo, sale para afuera. Por lo tanto, la célula se deshace del exceso de cargas positivas y del potasio, porque se genera apertura de canales de potasio voltaje dependientes, además de los canales iónicos de potasio que estaban abiertos de manera normal, y esto hace que el sodio salga de manera masiva desde el intracelular hacia el extracelular, lo que va a permitir que el potencial de membrana se desplace desde un valor positivo hacia un valor negativo nuevamente. ¿De acuerdo? Aquí le he contado harto. Aquí le he dicho que hay una fase de despolarización que se explica debido a que entra masivamente el sodio a través de canales de sodio voltaje dependientes. Luego les dije que cuando se invierte el potencial negativo ahora se transforma en positivo, entonces ahora la célula, la parte del axón quedó positiva y nosotros tenemos que volver a recuperar su valor original. Vamos a tener que hacer una fase que se llama la fase de repolarización, que consiste en la bajada del voltaje, o sea, de positivo a negativo, y esto va a ocurrir porque el potasio va a salir hacia afuera de la célula, desde el intracelular hacia el extracelular, debido a apertura masiva de canales de potasio voltaje dependientes. Entonces el potasio ahora sale desde la célula, desde el interior de la célula hacia afuera de la célula, y eso hace que el potencial de membrana ahora vuelva a irse colocando negativo. Cada vez se va haciendo más negativo. De hecho, se hace tan negativo que se fue el porcino y ya no es menos 70, sino que se va a hacer menos 90, lo que se conoce como hiperpolarización. O sea que se nos pasó la mano con la salida de cargas positivas de potasio. Cuando llegamos acá abajo, obviamente se van a terminar cerrando los canales de potasio voltaje dependientes. Obviamente los canales de sodio ya se cerraron también, obviamente. ¿Por qué? Porque el voltaje ahora es negativo. Entonces, no pueden estar abiertos los canales de sodio voltaje dependiente ni tampoco los de potasio voltaje dependiente, los cerramos. Entonces, ahora llegamos a un valor de menos 90, que es un valor de hiperpolarización, y como la célula encontró ahora todo desordenado en esa parte, vamos a tener que hacer que la bomba PEASA vuelva a normalizar este desorden que ocurrió. Y lo que hace la bomba sodio-potasio TPASA es sacar 3 sodios y meter 2 potasios. O sea que va a hacer la pega de echar para afuera el sodio, de todo el sodio que se metió, ¿no es cierto?, lo va a tratar de echar para afuera, y va a meter el potasio que salió otra vez hacia adentro, obviamente con gasto de ATP. Y así vamos a normalizar todo el proceso. Esto ocurrió en milisegundos. Fíjense que todo este proceso ocurrió en 6 milisegundos.
En 6 milésimas de segundo ocurrió, fíjense. Y esto ocurrió en un punto, en una parte puntual del axón. Entonces, este fenómeno, estas etapas se las tienen que aprender de memoria. Tienen que aprenderse que hay una despolarización, repolarización, hiperpolarización y normalización, chiquillos y chiquillas, ¿ya? Y tienen que aprenderse qué es lo que está pasando en cada etapa. O sea, por ejemplo, entrada masiva de sodio en A, en la fase ascendente, salida masiva de potasio en la fase descendente, normalización por la bomba sodio-potasio TPase. Todo eso se lo tienen que saber, lo que estoy diciendo ahora, ¿ya? Claro, la fase de polarización es tener el potencial reposo, o sea, el potencial estándar normal. Así que está bien. La polarización equivale a decir potencial de reposo, porque es que ya pasó el fenómeno del potencial, ya ocurrió el potencial en espiga, ya pasó el proceso que duró, no sé, de 2 a 6, o sea, 5 milisegundos. Ya pasó ese proceso, entonces usted ahora tiene normalizada la situación, tiene el potencial de reposo. A menos que venga otro estímulo y tenga que nuevamente hacer otro potencial en espiga, o sea, otro potencial de acción. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se propaga esto? Esto se propaga, chiquillos, porque resulta de que entiendan que los canales se van abriendo y se van cerrando de manera secuencial, de manera consecutiva. Esto es igual que un dominó o un efecto en cadena. Entonces usted parte con el potencial, parte invirtiendo el potencial de acción en la parte inicial del axón, donde se une con el cuerpo soma de la neurona, porque se abrieron los canales de sodio. Entonces, lo que va ocurriendo es que usted va abriendo los canales, pero luego los va cerrando. Y cuando va abriendo un canal y va entrando el sodio, el cambio en el voltaje contamina o estimula el canal vecino. Entonces se van abriendo los canales de sodio de manera consecutiva. No sé cómo explicarle. Se van abriendo de manera consecutiva los canales. Entonces es como si fuera viajando la señal. Entonces usted me dice, oh, profe, va viajando la señal. No, no va viajando. Lo que pasa es que se van dando los canales de manera, sí, de manera coordinada y de manera sucesiva. Se van abriendo los canales y cerrando de manera sucesiva. Entonces a nosotros nos da la sensación de que va viajando, pero es simplemente porque se van abriendo y cerrando puertas de manera consecutiva. Entonces, el ejemplo que siempre les doy a los estudiantes es de una luz LED. Cuando ustedes tienen esas típicas luces LED de los árboles de Navidad, da la sensación, o las luces comunes, ni siquiera las LED, las comunes de árboles de Pascua, ustedes pueden programar para que tengan distintos tipos de movimiento, o sea, de que se prenden y se apagan, y da la sensación de que se mueven de una determinada manera. Pero no es que se muevan de esa manera, sino que se van prendiendo o apagando de manera consecutiva. Entonces hay una forma en la cual Profe, yo puedo programar la luz ¿se, y se- se la puedo mostrar. se refiere como a las luces navideñas, esas que se prenden y se apagan, o las que van como una especie de línea LED? Hay unas que van como que pareciera como un autito que Como esas avanza, luces, y están como las navideñas, exactamente, que como más esas las luces LED que parecen, navideñas, como el sonidito, esa. como esas luces LED que, exactamente, Amaro, como esas luces LED que usted dice que parecen un autito que avanzan, ¿ya? Ah, Pero las perfecto. luces navideñas también las luces navideñas, Amaro, igual nos sirven para entender esto, porque las luces navideñas, incluso las que no eran LED, también tenían esa opción. Había una opción donde ustedes podían dejarlas configuradas, en donde las luces, no sé, Ah, suponte las que tenía luces cascadas, rojas, como las cascadas también, ¿o no? claro, Ah, ya, ya. sí, sí, las cascadas, pero en el fondo estas luces largas que ustedes enrollan en el árbol, más que cascadas, esas luces como largas, que es un hilo eléctrico largo, y entonces usted programa esa luz para que prendiéndose las luces rojas o blancas o lo que sean, y van como dando la sensación de que van viajando. O sea, si yo se las muestro a un niño chico, el niño chico va a decir, oh, la luz va viajando, ¿entienden? Como lo que usted me decía, Amaro, con la luz LED, que parecía como si fuera un autito que va viajando, pero es porque se van prendiendo y apagando las luces LED de manera consecutiva, ¿ya? Entonces, eso es lo mismo que está pasando aquí con el axón, chiquillos. Se van abriendo y cerrando canales de manera consecutiva, y cada vez que se abre un canal y entra el sodio en masa, contamina el canal vecino y estimula que el canal vecino se abra también. Luego se cierra el anterior y se abre el siguiente, y así va ocurriendo un fenómeno como de cascada y en cadena,
que va propagando el potencial de acción. Entonces, la diferencia aquí que quiero terminar la clase es que potencial de acción no es lo mismo que impulso nervioso. O sea que el impulso nervioso es un potencial de acción, obviamente, sí o sí, pero es un impulso nervioso, es un potencial de acción, perdón, unidireccional, vale decir que se propaga en un solo sentido de dirección, que es desde el origen del axón o de la parte del axón donde yo estimulo hasta el telodendron. Es unidireccional, sigue un solo sentido. Obviamente, el potencial de acción puede ser bidireccional, o sea que podría propagarse en dos sentidos. Entonces, por ejemplo, fíjense acá, si yo tengo una estimulación a la mitad de un axón, de una motoneurona, por ejemplo, o una interneurona, en fin, yo voy a tener que el potencial de acción se va a generar en dos sentidos. Va a ir río arriba o en dirección hacia al cuerpo de la neurona, y va a haber otro que va a ir río abajo. Entonces usted me dice, bueno, pero ¿cuál es el impulso? El impulso es solo el que va en una sola, que es la dirección hacia el telodendron. O sea, lo que está representado con rojo sería el impulso nervioso. Lo que está representado con rojo sería el impulso nervioso. Entonces, el potencial de acción responde a la ley del todo o nada. El potencial de acción puede ser bidireccional, pero el impulso nervioso es el potencial de acción con una sola dirección, que es seguir en dirección hacia el telodendron, donde va a ocurrir la sinapsis, por la liberación de los neurotransmisores. Entonces acá tengo ejemplos de sinapsis entre el axón y las dendritas, por ejemplo, de una neurona, o entre el axón y el cuerpo de una neurona, o entre un axón y otro axón de otra neurona. O sea, puedo tener distintos ejemplos. Lo importante es que ustedes diferencien el potencial de acción del impulso nervioso respecto del que el potencial de acción puede propagarse bidireccionalmente. Obviamente al cuerpo soma ya les conté que no puede existir el potencial de acción en el cuerpo o dendrita. Entonces el potencial de acción que nació aquí, muere aquí. No puede pasar para allá. O sea, aquí ya no tenemos ningún otro fenómeno. En cambio, hacia abajo sí va a haber liberación de neurotransmisores y obviamente generación de un nuevo potencial de acción en la neurona siguiente. Obviamente, si yo genero un potencial de acción que va río arriba, voy a entorpecer la formación de un nuevo potencial de acción, supongamos que se quería formar. ¿Por qué? Porque se va a producir una anulación porque van a chocar. Más que chocar significa que cuando usted está propagando un potencial de acción, usted no puede generar otro potencial de acción al mismo tiempo, porque se puede solamente uno a la vez, por el axón, por el tema de los canales. Usted no puede tener dos potenciales al mismo tiempo o tres, es solo uno a la vez. Entonces, claro que puedo anular potenciales de acción si yo los hago chocar entre ellos, porque en el fondo no van a poder propagarse debido a que están ocupando los canales. Debido a que están ocupando los canales, y cuando el fenómeno está propagando, cuando la membrana está propagando un potencial de acción, yo no puedo propagar uno inmediatamente hasta que se acabe el tiempo de duración en milisegundos del potencial de acción que está ocurriendo en ese punto. Entonces, el impulso nervioso es un potencial de acción que tiene una dirección que responde a la ley del todo o nada por el tema de los canales y que va, ¿no es cierto?, en dirección hacia el telodendron y que es continuo cuando no tenemos vaina de mielina, pero que es discontinuo y tiene mayor velocidad cuando salta de nodo de Rambier en nodo de Rambier. El nodo de Rambier se refiere a los espacios que quedan entre las vainas de mielina, ya sea en el sistema nervioso central o en el periférico. Son como los espacios que quedan ahí. Entonces, ¿cuáles son los factores que aumentan la velocidad de propagación del impulso nervioso o el potencial de acción? Son la temperatura, porque a mayor temperatura, mayor velocidad, el diámetro del axón, mientras más gordo el axón, mayor velocidad de propagación del impulso nervioso o potencial de acción, y obviamente la vaina de mielina que hace que la conducción sea saltatoria y no continua, lo que hace que el fenómeno se acelere. ¿Dudas o consultas, chiquillos? Porque he dicho harta información. Y con esto ya vamos terminando hoy día. No sé si tienen dudas o consultas, chiquillos, chiquillas.
Chuta, entonces parece que sabían de la materia, porque si hubieran sido personas que no hubieran manejado nada, hubieran estado igual colgados con lo que vi hoy día, ¿ya? Me parece muy bien. Ya, chiquillos, entonces, un gusto esto con ustedes. Si no hay más dudas, lo vamos a dejar hasta aquí. ¿Ya? No sé si tienen alguna consulta. No quiero seguir avanzando más porque después entramos en sinapsis, entonces con eso ya es otra materia. Lo dejaríamos para la siguiente clase que podamos tener, ¿ya? Es que por eso mismo, no puedo seguir pasando materia, tienen que darle una vuelta a esto. También esto tendría que mostrarlo con preguntas. Fíjense que no alcanzamos a ver preguntas. Si empezáramos a realizar preguntas, vamos a terminar como a las 6 de la tarde. Entonces, prefiero dejarlo hasta aquí para que descansen ya. La próxima vez que nos juntemos podemos revisar preguntas de esta materia que vi, de impulso nervioso, de potencial de acción, de neuronas, en fin. Y luego lo que me faltaría ver es sinapsis. Y por supuesto, luego pasar a todo el tema que tiene que ver con organización del sistema nervioso central y todo el tema. Es harta materia igual, po. O sea, tenemos tiempo para hacerlo. No sé si la próxima semana, chiquillos, haga otra clase. Yo creo que puede ser que sí. Les voy a avisar. eh, Así que yo creo que claro, que a lo mejor uno de los fines de semana o un par de fines de semana, no creo, puede ser que tengamos un receso. Me refiero en mención, no en común, porque común vamos a seguir haciendo las clases de común, ya, pero yo creo que la próxima semana nos vamos a juntar igual. Puede ser que la subsiguiente tengo que hacer, entonces ahí puede ser que no tengamos clases de mención, ¿ya? Pero ustedes pueden preguntarme sus dudas o consultas y obviamente sí, pues lo mando, no hay ningún problema. Voy a mandarlo por el grupo, ¿ya? Si alguien no tiene el PPT o no le llega o no está en el grupo, me escribe al correo, que ya se lo ha dado casi todas o casi todo. Se los voy a anotar nuevamente, igual por si acaso, por si alguien no lo tiene. Por si alguien no lo tiene. Ya no hay de qué. Gracias a ustedes por participar. Es una lástima, ¿no es cierto?, que yo sé que hay mucha gente que da lectivo o mención biología y la verdad es que no, por tanta gente que digamos, ¿ya? Pero bueno, al menos ustedes que le puedan sacar el provecho. Ya, chiquillos, así que eso, ya nos estamos viendo. Si no hay más dudas, consultas, y ahí estamos en contacto. Pónganse, siempre infórmense del PREUCREPS, porque ahí les van a poner el itinerario ahí de las actividades que se van a hacer. Así que eso. Gracias, profe. Oiga, profe, Ya, entonces mañana, domingo, lo va a hacer a las 5 al final, el tema del estrés. No sí, sé si eso va a como el ser. taller de emocional y de estrés. Sí, 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 mañana lo voy a hacer a las 5. Sí, pero ahí Ya, profe. le cuento por el grupo. Ahí precisamos, pero va todo tal cual, como se ha anunciado. Ya, así que Ya, eso, chiquillos. Ya, un gusto, que estén muy bien y nos estaríamos viendo, ¿ya? Que estén muy bien. chao, profe. Cuídense y ánimo. Cuidado con los platillos Chao, voladores, chao, profe. acuérdense. Mañana es un día importante. Sí, los platillos, Chao, los que esté ovnis. bien, gracias. Los ovnis. Ya, Maro, muchas gracias. Chao, chiquillos. Chao, Janice, que estén muy bien. Catalina, que Chao, estén muy profe, bien. Chao, chao, cuídese. Joaquín. Chao, igualmente. Chao, chao, chiquillas, cuídense. Chao, profe, que esté bien. Chao, chao.